¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal que tiene como propósito principal llevar a cabo la exposición de clases que estén basadas en la palabra de Dios. Vamos a continuar después de unos días, vamos a continuar con la serie Cambie sus actitudes, cambie su vida. Vamos a la lección número 2 que tiene como título Propósito contra falta de objetivos. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, como siempre, de poder expresar el corazón de Dios a través de la Biblia. Gracias te damos, Padre Santo, por este momento tan importante que nos permites poder estar expresando tu voluntad a través de estas interesantes clases que están basadas única y exclusivamente en la Biblia, que es tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que te reveles a los corazones que van a ver estas clases para que podamos cada día, los que estamos buscando cada vez más y más acercarnos a Jesús, hacer como Él, estar cada día, Señor, viendo la condición de nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Que no exprese yo nada de mi carne, que sea única y exclusivamente palabras puestas por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, propósito contra falta de objetivos. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta es sin duda, una de las porciones bíblicas bien importantes que nos hace el Señor un poco fuerte, que no seamos necios, sino que tenemos que ser sabios y aprovechar el tiempo porque estamos viviendo días verdaderamente difíciles, malos, dice la palabra. Así que hay que procurar ser entendidos y no insensatos. Hay que saber cuál es la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor solo la podemos ver nosotros a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, todo ese devocional, toda esa comunión que usted y yo debemos de tener con el Hijo de Dios, con Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador, y más cuando ya lo hemos recibido en el corazón. En una ocasión, Thomas Chalmers, ¿quién fue Thomas Chalmers? Fue un escritor, fue uno de los principales promotores de los trabajos social. Él fue un hombre también cristiano que de alguna o de otra manera apoyaba a grupos vulnerables en la iglesia, pero no le gustaba hacerlo del conocimiento público como debe de ser. Él ayudaba, pero también enseñaba a las personas también a ayudarse entre sí. Yo te ayudo, pero tú también tienes que enseñarte a ayudar a los demás. Thomas Chalmers dijo, los principales componentes de la felicidad son tener algo que hacer, alguien a quien amar y una esperanza. En otras palabras, la clave de la felicidad en la vida es tener un propósito claramente definido para vivirla. El propósito de la vida es el fundamento en el cual nosotros basamos nuestras acciones, afectos y aspiraciones. Alguien dijo que es el motor que dirige nuestro vivir. Sin embargo, es asombroso que solo un pequeñísimo porcentaje de los seres humanos tengan bien definidos cuáles son su propósito en esta vida. La mayoría de las personas creemos que nacemos en este mundo por una equivocación de Dios, porque se le ocurrió a Él permitirnos que naciéramos sin ton ni son. Entonces estamos hablando de gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que Dios ha definido para sus vidas. De verdad, cuando usted y yo estábamos naciendo, la verdad que Dios no dijo, está naciendo Petrita, María, etcétera. No, estaba diciendo en su corazón, estaba pensando Dios, está naciendo un propósito. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito definido para cada uno de nosotros. Y si nosotros andamos en este mundo como almas sin pena,
sin saber para qué nacimos, siempre nos vamos a estar sintiendo mal, excluidos de este mundo. Como dijo Gibran Khalil Gibran, ese gran escritor Ciro libanés, que decía que hay seres humanos que andan por el mundo a hurtadillas con temor de ser vistos y que alguien les reproche el derecho de existir. Gente que no tiene propósitos, incluso que lo manifiestan, para qué nací, no sé por qué, etcétera, y empiezan las quejas. Todos, absolutamente todos los seres humanos que nacimos fue porque Dios tenía ya un propósito para cada uno de nosotros. Desgraciadamente, la mayoría de las personas se mueren sin saber cuál fue su propósito. Otro de los grandes escritores, Charles Colson, en uno de sus libros, Reinos en Conflicto, este hombre fue, déjeme platicarle un poco, fue uno de los asistentes importantes del presidente estadounidense Richard Nixon. Y claro que él fue de los consejeros principales de este presidente, pero también fue un hombre cristiano, fue un hombre que conoció el Evangelio y que escribió varios libros. En uno de ellos, que se denomina Reinos en Conflicto, él claramente ilustra la necesidad de tener propósitos en la vida. No podemos andar como chinos libres en el mundo sin saber para qué Dios nos creó. Y desgraciadamente, pues repito, y lo dice aquí la clase, la mayoría de las personas así andamos. Sin ton ni son, creyendo que nacimos para trabajar nada más, que trabajamos nada más para dejarles un patrimonio a los hijos cuando no es así, que trabajamos para dejarles a los nietos cuando menos todavía es así, o que tenemos que estarnos preocupando toda la vida por los hijos cuando también estos son seres independientes. Y me refiero a los hijos porque son personas que uno ama tanto. No que te desentiendas, pero todo tiene su tiempo y su momento, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos sí que cumplir funciones por las cuales Dios nos permitió también nacer, pero también tenemos que cumplir el propósito. Y es tan hermoso pensar en ese propósito, pedirle a Dios que revele a nuestras vidas ese propósito por el cual usted y yo fuimos creados. Y esto nos va a llenar de gran esperanza, de contentamiento, y nos va a hacer personas muchísimo más positivas, y no porque estemos encaminados al humanismo. No, sí, positivas y no pesimistas, como lo comentábamos en la clase número 1, en la clase anterior, de que hay gente pesimista y hay gente optimista. Le decía yo que en una porción del libro Reinos en Conflicto de Charles Colson, de quien ya le comenté de quién se trataba, este hombre comenta una historia real de un grupo de prisioneros judíos que se encontraban en un campo nazi de esos terribles de concentración. Una mañana descubrieron que la fábrica donde habían ellos estado trabajando había sido bombardeada por los aliados durante la noche. Al siguiente día, varios cientos de prisioneros fueron llevados hasta los restos calcinados y ellos esperaban recibir la orden de reconstruir el edificio. Pero se quedaron muy asombrados cuando el oficial nazi dijo que acarrearan arena y la llevaran al otro extremo de la planta. Al día siguiente se repitió el proceso a la inversa. Se les ordenó que trasladaran el montón de arena al extremo inicial de la fábrica. Pensaron ellos que algo andaba mal con sus captores, o sea, con los nazis. Me refiero al grupo de judíos presos. Pero día tras día siguieron pasando sin ton ni son la arena de un lugar al otro. Y un día, cumpliendo una predicción de Dostoyevsky, un anciano que también él tiene sus escritos muy interesantes, un anciano empezó a llorar desconsoladamente y los guardias lo retiraron. Otro gritó y fue callado a golpes. Y de pronto, un joven que había sobrevivido en el campamento por 3 años
salió disparado hacia la cerca electrificada. Sus compañeros y los guardias le vieron con horror, un destello cegador, y escucharon el escalofriante ruido de carne achicharrada. En los días que siguieron, docenas de prisioneros se volvieron locos y trataron de huir. Todos fueron muertos, ya fuera por electrocución o por las balas de los guardias. Uno de los comandantes observó y dijo: pronto no habrá necesidad de utilizar el crematorio. La terrible lección que nos enseña esta porción, esta historia, esta porción de este libro, es que el hombre se aferra a la vida resueltamente siempre y cuando tenga un trabajo o una responsabilidad significativa. En este caso, aunque hubiera sido para beneficiar a sus odiados enemigos, el trabajo sin propósito pronto enloquece a las personas. Lo que ocurrió en este campo de concentración se puede aplicar perfectamente a nosotros también. El trabajo sin propósito provoca locura. Y qué interesante, a mí me hizo pensar mucho esto. ¿Cuánta gente anda sin propósito? Haciendo cosas como en este caso los prisioneros pasaban de un lado a otro la arena sin sentido. ¿Sí me explico? De un lado al otro, así, hasta casi volverse locos. Sí, estaban haciendo un trabajo, pero sin propósito, sin sentido. A lo mejor si ellos se hubieran dado a la tarea de reconstruir el edificio que había sido bombardeado, tuvieran la ilusión o la esperanza de decir: pues hoy vamos a poner las puertas, hoy vamos a arreglar las ventanas, etcétera, ya sería con un propósito. Sin embargo, cuando hacemos las cosas, lo voy a repetir, sin ton ni son, esto simplemente no nos trae satisfacción, y hasta parece rima, ¿verdad? No nos trae satisfacción. Por eso muchísima gente hace lo que hace porque nada más cae en rutinas, no tiene un propósito, en fin. Podemos llegar a acabar como estos, no precisamente como los presos judíos, sino gente que no tiene una mente cabal, vamos, que andan nada más afanados por nada, por todo y por nada. ¿Sí me explico? Esas son las personas que no tienen un propósito. Hoy vamos a hablar también de cómo podemos definir nuestro propósito. ¿Qué queremos decir con esto cuando hablamos de propósito? Para entenderlo debemos marcar la diferencia entre propósito, objetivo y meta. ¿Y qué es un propósito? ¿Para qué vivo, verdad? Así como las organizaciones, los individuos deben de tener un propósito para existir. Por ejemplo, una empresa que no tiene definido su propósito estará en problemas continuamente. Un ejemplo, la empresa General Motors puede decir que su propósito es producir ganancias fabricando los mejores autos del mundo, y cada uno de sus objetivos y metas deben contribuir en alguna manera a lograr ese propósito general. Nosotros también, como seres humanos, necesitamos formular el propósito que va a guiar nuestra vida. Un propósito personal debe de abarcar cuando menos 20 años o más. Un propósito es muy efectivo porque da dirección a la vida de las personas. Le voy a poner algunos ejemplos, porque no todos somos iguales, tenemos diferentes propósitos. Estos ejemplos analícelos. Hay mujeres que dicen: yo quiero ser la mejor madre modelo para mis hijos, o quiero gozar de la vida, o glorificar a Dios con mi vida, amar a mi esposo y ser su ayuda idónea. Esos son propósitos, ¿verdad? Alguien ha dicho que la vida es para llenar una necesidad o llenar una ambición. Dios nos ha dado el deseo y habilidad de llenar necesidades específicas en su mundo, y tú eres la única persona capaz de llenar determinada necesidad. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone todo en nuestro corazón para llevar a cabo las cosas.
Todos estamos conscientes de que existen algunas necesidades, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero esto no viene de nosotros, según nos dice el apóstol Pablo. Dios es quien ha puesto ese deseo en nosotros, de ayudar a los demás. ¿Por qué? Para que logremos su propósito, el propósito de Dios. Ejemplo, un hombre de negocios que se preocupa de que algunos cristianos son incapaces de armonizar el trabajo con su cristianismo, así que decide dedicar su vida a modelar cómo debe ser un negociante cristiano y enseñar a otros los principios que él ha aprendido. O sea, si nosotros no estamos dispuestos a aprender primeramente esos principios, no podemos ir por la vida queriendo enseñar a los demás, ¿verdad? Tal vez una madre se ve afectada por una tragedia que provocó un alcohólico al volante y dedica su vida a luchar contra la amenaza de los conductores ebrios, y muchas personas que han sufrido este tipo de pérdidas, que han tenido una experiencia traumática, muchos fundan organizaciones, se dedican a apoyar a los demás que han pasado más o menos por lo mismo. Esto ya es tener un propósito en la vida y asimismo ayudas a gente, ¿verdad? Ayudas a la sociedad. Estos son ejemplos nada más de gente que ha encontrado un propósito divino para su vida al tratar de llenar una necesidad específica, no una necesidad para ti, una necesidad específica. Te pregunto en este día, ¿qué necesidades nos preocupan? ¿Qué hace que perdamos el sueño? Estas preguntas nos ayudan a definir nuestro propósito en la vida. 6 preguntas que nos ayudan a encontrar nuestro propósito. Punto número 1. ¿Qué necesidades que he observado en el mundo me preocupan? Piénsalo. 2. Si yo pudiera llenar una necesidad en el mundo, ¿cuál escogería? 3. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes en mi país, en mi comunidad, mi trabajo, mi escuela y mi iglesia? 4. ¿Qué edad o tipo de gente me interesa más? 5. ¿Cuáles son las necesidades principales de mi familia, vecinos y amigos? 6. Si yo no lleno esas necesidades, entonces, ¿quién lo hará? Esa es la pregunta número 6. Ahora vamos a formular nuestro propósito. A medida que identificamos las necesidades que más nos preocupan, ¿cómo saber en cuál de ellas podemos invertir nuestra vida? Aparte de ser la que más nos preocupa, debe ser una necesidad para la cual estemos calificados para llenar. Un propósito legítimo, entonces, debe fundarse en las necesidades que nos preocupan y en los talentos que usted y yo poseemos. Como leíamos en Filipenses 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no solo pone en nosotros la disposición, fíjese qué hermoso, sino que también nos capacita para realizarlo. Eso es el propósito. Ahora los objetivos. Los objetivos, ¿cuáles son? Son los que contienen nuestros deseos para áreas específicas de nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo. Si mi propósito en la vida es ser una mujer sabia que edifica su hogar, mi objetivo es entonces empezar a mejorar primeramente la relación con mi esposo, si soy una mujer casada, educar a mis hijos con sabiduría y ser un testimonio como familia. Ese debe de ser el objetivo para cumplir el propósito. Mientras que el propósito responde a la pregunta, ¿cuál es la razón de mi vida? Un objetivo responde a ¿qué estoy haciendo en cada área de mi vida? Los objetivos nos van a ayudar a dar la dirección correcta a las principales áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son las principales áreas de nuestra vida? Anótelo, por favor, porque esto sí es bien importante que lo considere. Las áreas de nuestra vida son espiritual, física, familiar, vocacional, crecimiento personal, social y financiera. Para que lo considere, por favor. Ahora,
¿cómo calificaríamos estas áreas principales de nuestra vida? Y después de examinarnos qué objetivos pudiéramos escribir para cada una de estas áreas, ahorita le voy a poner una tarea, ya casi al finalizar. Ahora, ¿qué son las metas? Bueno, son el medio por el cual hacemos realidad nuestros objetivos. Son logros que fácilmente se pueden medir en términos de tiempo y resultados. Al formular nosotros nuestras metas, debemos de responder 3 preguntas. ¿Qué quiero que suceda? Es la 1. ¿Cómo planeo que suceda? 2. Y 3. ¿Cuándo quiero que suceda? ¿Sí? Y le voy a poner unos ejemplos de metas. La primera, quiero pasar más tiempo de calidad en familia. Esto es el área familiar. Quiero ahorrar 1,000 pesos o 1,000,000 o 100,000 para diciembre. Esta es mi área financiera. Quiero leer un capítulo de la Biblia diariamente. Esta es mi área espiritual. Quiero hacer ejercicio por lo menos 3 veces por semana. Esto es lo físico. Quiero leer un libro a partir de tal día, ¿sí? Y tardarme un mes. Esto es crecimiento personal. Quiero que mi negocio crezca el 10% para final de año. Esto es vocacional. Quiero llamar a un amigo para reunirme con él por semana. Esto es en lo social. Tenemos que reunir todas en estas áreas de nuestra vida, tenemos que reunir todos estos propósitos, estos objetivos y estas metas. Si no, no hay nada. Porque todas estas metas son específicas y medibles. Cada una de ellas contribuye a lograr los objetivos específicos en las principales áreas de la vida. Espero estarme dando a entender porque es bien importante. La mayoría de las personas no nos preocupamos por cada área de la vida, nada más por una o por 2 o por 3, ya sea lo familiar, ya sea lo espiritual de vez en cuando, lo social a veces no porque decimos que no tenemos tiempo, que porque trabajamos demasiado. Entonces ya estamos haciendo las cosas de manera indebida, ya no de la manera correcta, ¿verdad? Porque tenemos que tener, repito, objetivos específicos en las principales áreas de nuestra vida. No hay que olvidar que somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Una vez que hayamos definido nuestro propósito, objetivos y metas, nos enfrentamos al gran reto de esforzarnos para lograr el triunfo. Para ello necesitamos algo que se llama perseverancia. Perseverancia. La Biblia nos habla de la perseverancia en Filipenses 3:14. Decía Pablo, y lo dejó plasmado: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque esta es una carrera. Esta es una carrera a la que el creyente está todos los días emprendiendo para alcanzar, para ser igual, semejante a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es nuestro objetivo, tratar de parecernos cada vez más y más a Cristo, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. Esta es nuestra meta y queremos cumplirla. Entonces la perseverancia, alguien ha dicho que valor es el deseo de empezar algo, pero perseverancia es el deseo de continuarlo. Es la actitud que dice, no claudicaré. No importan los obstáculos que yo enfrente, sin importar qué metas nos hayamos propuesto para cada área. Tarde o temprano nos veremos asediados por los obstáculos. Una manera de medir el éxito es analizar la forma en que enfrentamos los impedimentos. En la mayoría de las veces no vamos a evitarlos o no podemos evitarlos,
pero sí podemos controlar la forma de responder a ellos. Y a mí me gusta mucho cómo Bárbara Johnson, una escritora que tuvo pruebas bien difíciles en su vida, perdió dos hijos, me acuerdo de dos, no sé si dos o tres, no, dos hijos, perdió dos hijos. Y ella dijo, ¿verdad?, que el sufrimiento pues era inevitable. El dolor, perdón, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Usted decide si va a estar sufriendo por algo que ocurrió toda la vida o se levanta y sigue caminando. Los dolores, las pruebas no las vamos a evitar, como yo decía, ¿verdad? Vamos a tener obstáculos, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero tenemos que levantarnos y seguir mientras estemos en este mundo. Una persona persistente es la que dice, muy bien, pues no puedo ahorrar este mes, ¿verdad? Pero voy a tratar el próximo. Estoy enfermo por el momento y necesito descansar, pero en cuanto me recupere, voy a seguir con mi programa de ejercicios. Otro ejemplo, estoy decidida a hacer mi devocional en 20 minutos diarios, así que voy a poner el despertador. Bueno, pues para no tener algún pretexto, voy a poner bien sincronizado mi despertador para que me despierte, valga la repetición, y ya no tengo yo ningún pretexto para no levantarme. O sea, son cosas, es la perseverancia, ¿no? Que de repente no podemos cumplir aquello, pero vamos a volver a intentarlo otra vez. Aunque no siempre pues, vamos a controlar, les recuerdo, los obstáculos de la vida. No siempre vamos a controlar esto. Sí podemos dominar nuestra actitud hacia ellos. La perseverancia no es la facilidad de brincar obstáculos, sino la disposición de continuar a pesar de esos obstáculos. Fíjese, yo le voy a platicar algo. Escuche usted esto y no crea que es alguien que, como dicen en el mundo, no, hombre, para los creyentes no creemos en la suerte, pero lo que se oye en el mundo, no, esta persona de la cual va a hablar Norma estaba salado o qué mala suerte, para nosotros no existe eso, pero es lo primero que la gente piensa, la gente en el mundo. Fíjese bien, es la historia de esta persona, ¿eh? Cuando tenía 7 años, su familia fue lanzada del hogar debido a un tecnicismo legal y tuvieron que empezar a trabajar todos para ayudar a su sostenimiento. A los 9 años quedó huérfano de madre. A los 22 fue despedido de su empleo. Quería estudiar leyes pero carecía de educación. A los 23 años se endeudó para ser aceptado como socio de una pequeña tienda. Cuando cumplió 26 años, murió su socio dejándole cuantiosas deudas que tardó años en liquidar. A los 28 años, después de cortejar a una chica por 4 años, le pidió matrimonio y ella lo rechazó. Cuando tenía 37, después de 3 intentos, fue electo al Congreso, pero 2 años después perdió la reelección. A los 41 murió su hijo de 4 años. Cuando tenía 45 se postuló para senador y perdió. A los 47 perdió como candidato a vicepresidente. A los 49 años volvió a postularse para el Senado, pero perdió. A los 51 años fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. Su nombre, Abraham Lincoln. ¿Verdad que fue un hombre perseverante? Desde los 7 años empezó a sufrir tremendas cosas, todo lo que le acabo de leer, pero aún así, él cumplió con su propósito. La historia de Josué y los hermanos, los muros de Jericó, la historia de Josué y los muros de Jericó, no de los hermanos de José, no. Josué, ese líder que de veras yo me impacto porque el libro de Josué es uno de los tiempos de grande bonanza para el pueblo de Israel. Fue un gran líder, un hombre de fe, un hombre que no se apartó de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y Dios siempre le dio la victoria en todas sus batallas.
¿Tuvo batallas? Sí, sí tuvo, pero él tenía la victoria porque él sabía en quién estaba confiando. Y fue uno de los periodos durante el mandato de Josué como juez, fue buenísimo ese tiempo para Israel. Cosa contraria al tiempo que siguió, el de los jueces fue lo peor, pero durante Josué fue algo bien, bien, bien edificante para el pueblo de Israel. La historia de Josué, pues, y los muros de Jericó nos dan un buen ejemplo de perseverancia y victoria. Este líder y su pueblo tenían como meta conquistar la tierra de Canaán. Él fue el que llevó al pueblo de Israel a conquistar, a entrar a la tierra prometida. A Moisés no se le permitió, ya después será otra historia, pero a Josué sí. Entonces él tenía que entrar a esa tierra que Dios les había prometido, pero había obstáculos porque no estaba deshabitada esa tierra. Al contrario, había gente que ahí vivía, ¿verdad? Y una de estas principales ciudades era Jericó y estaba sitiada por grandes muros, ¿verdad? Y esto se interponía entre Israel y la meta. Para lograr su meta de llegar a la tierra de Canaán, tenían que invadir primeramente Jericó. Los muros que rodeaban la ciudad hacía que la victoria pareciera imposible, pero Dios había establecido claramente que su deseo era que Israel la conquistara. Mas Jehová dijo a Josué en el capítulo 6, versículo 2. Después el Señor les ordenó que marcharan alrededor de la ciudad, que medía unas 3.6 hectáreas, una vez al día durante 6 días. El séptimo día deberían de marchar 7 veces y a la séptima vez la gente debía gritar. Los sacerdotes tocarían las trompetas y las murallas caerían. Si seguían estas instrucciones de parte de Dios, la ciudad sería de ellos. Qué impresionante persistencia y obediencia requería esta misión. Han de haberse sentido cansados para el tercer o cuarto día, además de soportar las posibles burlas de la gente de Jericó, a lo mejor que se asomaban, mira, estos están locos desde la muralla, andan dando vuelta como loquitos, sin saber que traía un propósito, el propósito que Dios cumplió en su pueblo, darle la tierra prometida. Entonces ellos tuvieron que soportar esto, ¿verdad? Sin embargo, ellos seguían en su mismo proceso, la fe que tenían en que Dios iba a cumplir lo prometido, les hizo perseverar en obediencia hacia lo que Dios les había dicho. La fe bíblica no es un deseo o una esperanza, tampoco es una emoción positiva. ¿Qué es? Es la confianza absoluta en que Dios va a cumplir lo que dijo. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Veamos las características de la perseverancia. Necesitamos perseverar solo en aquellas metas, objetivos y propósitos que sabemos están dentro de la voluntad de Dios y que se alinean a su palabra. La persistencia no significa eliminar los obstáculos que se interponen en nuestro camino, sino el continuar persiguiendo nuestros objetivos a pesar de cualquier obstáculo. Algunas veces la perseverancia requiere que continuemos haciendo actividades que aparentemente tienen poco valor inmediato, pero cada vez nos van acercando a nuestra meta. Yo le voy a hablar de 4 claves para desarrollar la perseverancia. Primera, entienda el valor de la perseverancia. Muchas personas aceptan el fracaso porque en su interior piensan que no están destinados para el éxito. Y nos vamos a Hebreos capítulo 10 en el Nuevo Testamento y dice, para que lo tenga usted ahí anotado, Hebreos 10, versículos 35, 34, 35 y luego nos brincamos hasta el 39. Vamos a leerlo.
10, dijimos, capítulo 10 de Hebreos. Y nos vamos hasta el 34 y 35, los versículos, porque de los presos también se compadece, a ver, no, aquí, perdón, 35 y 36, los versículos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Y nos vamos hasta el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, versículos 35, 36 y 39. Así que ya vio usted qué interesante viene a ser lo que es la perseverancia, ¿verdad? Entender este valor de la perseverancia, que sería el punto número 1. Punto número 2. Tenemos que considerar que siempre tendremos obstáculos. Todos enfrentamos circunstancias que no podremos cambiar y que tratarán de impedirnos alcanzar nuestras metas. Pero son oportunidades brillantemente disfrazadas para confiar en Dios. Recuerde que la actitud correcta nos hace ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Así que siempre va a haber obstáculos. 3. Considere que el fracaso no es el final. Ya lo vimos con Abraham Lincoln, ¿verdad? Y podemos hablar de Tomás Alva Edison, uno de los más grandes inventores, descubrió cuando menos 1800 formas de no hacer un bombillo eléctrico. Tuvo que estar perseverando y fracasó 1800 veces, pero no desistió. Baby Ruth falló 1300 pelotas y aún así fue considerado uno de los mejores jugadores de sus tiempos. Cristóbal Colón pensó que había encontrado un atajo para la India cuando descubrió América. Nadie se ha tropezado estando inmóvil. El punto es que no sabemos en cuál de los esfuerzos es que vamos a ver el éxito. Por eso debemos persistir. Y 4. Considere que va a trabajar duro. El trabajo sin fatiga equivale a mediocridad. El trabajo duro es un prerequisito para el éxito, incluyendo la vida espiritual. No somos salvos por las obras, pero sí para buenas obras. Efesios 2, versículos 8 al 10. Pablo describe la gran cantidad de energía que se requiere para ser un buen cristiano. Primera de Corintios 9, 26 y 27 para que usted lo considere. ¿Qué le parece si lo leemos? Primera de Corintios 9, versículos 26 y 27. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 9, ¿verdad? Para que lo apunte y luego ya usted, si quiere leer todo, pues mire, está mucho mejor, así aprende un capítulo, ¿verdad? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Cuando usted y yo estamos perseverando, sobre todo en algo que está dentro de la perfecta voluntad del Dios a quien servimos, no estamos dando cachetadas ni guantadas, como luego dicen, al aire. Estamos buscando nuestro propio objetivo, nuestro propósito con nuestros objetivos, y todo eso tarde que temprano nos va a dar grandes frutos. Entonces ya tiene usted estas 4 claves para desarrollar la perseverancia. Antes de darle lectura a un fragmento de uno de los libros de una escritora, Amy Carmichael,
Amy Carmichael es una escritora. Ella tiene una historia muy hermosa que de veras vale la pena que usted busque. Esta mujer era una mujer diminuta que nació en Irlanda y fíjese que hizo tanto ella por, por las niñas de la India. Fue una reformadora. Fue una reformadora social en la India. Ella vivió 55 años como misionera en la India, abriendo orfanatos, predicando el evangelio, pero principalmente apoyando, ayudando a las niñas. Fíjese, ella era una mujer diminuta que vivió una vida holgada, su familia tenía dinero, ella era de Irlanda del Norte y ella, pues nunca se imaginó, ¿verdad?, que la vida iba a dar un giro. Su padre murió cuando ella era una niña y él tuvo que abandonar el colegio pues era un colegio de paga porque tenían dinero. Tuvo que abandonarlo para poder ayudar a su mamá a cuidar a sus hermanos y eran gente devota, cristiana, su padre les inculcó esos valores de amor a Cristo, pero a ella como que en su mismo estado de comodidad que vivía antes de morir el padre, porque tenían dinero, pues ella yo creo que nada más como muchos, nada más llevaba una religión, pero ya después entró en ella, ¿por qué entró ella? El deseo de ayudar a los demás, el propósito por el cual Dios le permitió la vida y que viviera esa situación difícil de perder a su padre, provocó en ella ese gran deseo de ayudar a los demás. Y todo empezó cuando ella y su hermano, uno de sus hermanos, ayudaban a una anciana indigente que se había caído ahí cerca de la iglesia. Ellos estaban saliendo, pues yo creo, del servicio, ¿verdad?, de la iglesia, y vieron que se cayó una persona, una mujer indigente, y se acercaron para ayudarle a levantarse y todo, pero al mismo tiempo ella confesó que se sentía avergonzada de que miembros de su iglesia que también estaban saliendo en ese momento la vieran que estaba ayudando a esas personas en esas condiciones. Entonces, se quedó muy impactada ella cuando el Espíritu Santo con una porción de la palabra de Dios le habló, ¿verdad? Le habló. Estoy buscando porque yo anoté esta, aquí la tengo, mire, quiero que la anote en la primera de Corintios 3, versículos 12 al 14. Vamos a buscarlo. Esto fue lo que ella oyó. Cuando se estaba escondiendo, ella escuchó que Dios claramente le habló con esta porción de la palabra de Dios. Primera de Corintios, vamos a buscarla y luego le damos lectura. Primera de Corintios 3 y me voy a los versículos 12 al 14. Fíjese. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si usted y yo, así, esto qué tremendo. El fuego del Espíritu Santo es el que probará las obras de cada uno de nosotros. Y no es por obras, para que nadie nos gloriemos, sino que nosotros no podemos hacer cosas que sean como el heno, la hojarasca, porque esas prenden y desaparecen. En cambio, si edificamos oro, plata, piedras preciosas, eso sí va a permanecer. O sea, ¿qué es lo que estamos usted y yo haciendo? Ya tenemos un propósito en la vida para las necesidades, para satisfacer las necesidades de los demás. Qué bueno, porque para eso también fuimos llamados, porque uno de los mandamientos principales que Jesús nos dejó bien claro es el segundo.
El primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es cierto o no es cierto esto? ¿Verdad que sí? Entonces Amy Carmichael escuchó esta parte de la Biblia, dijo, ay, yo me estoy aquí ocultando, no estoy haciendo prácticamente nada al ayudarle a esta pobre mujer a levantarse y ya me está dando vergüenza con la gente de mi iglesia que me vea. Y eso empezó a llamarle, a hacerle mucho ruido y lo habló con su pastor y empezó a llevar ayuda a grupos vulnerables de allí, de su país, de su ciudad. Allí empezó a trabajar Amy Carmichael, pero después vino un llamado más fuerte, ¿verdad? Ella se fue a la India de manera ilegal y empezó su obra misionera. Ella rescató a muchos niños y niñas de la esclavitud que se daba en los templos, en la práctica del hinduismo, porque allí las niñas se vendían para casarse o prostituirse con los sacerdotes del templo Brahmin. Así, cuando esta misionera descubrió estas aberraciones, la práctica que hacían estos individuos, disque sacerdotes con estas criaturas, se quedó horrorizada, tanto que comenzó a trabajar para rescatar a esos niños y niñas de estos templos. Posteriormente, su estación de misión en el sur de la India creció para acomodar a cientos de niñas y niños en albergues, porque muchos de sus padres los iban y los llevaban porque, pues, según ellos iban a agradar de esta manera a sus dioses. Y muchos también porque no podían mantenerlos, ¿verdad? Pero allí hacían lo que querían los disque sacerdotes con estos niños. Pues esta mujer rescató a muchas niñas y niños de esa trata de personas que eran violadas, que eran vejadas, a más no poder en este tipo de disque templos en la religión del hinduismo. Entonces ella nos deja una lección muy hermosa de tantos libros que ella escribió sobre sus obras misioneras. Amy Carmichael dice, cuando leemos las palabras de quienes son más que vencedores, nos sentimos casi perdedores, pensando que nada podemos lograr, pero ellos lo alcanzaron paso a paso, empleando la fuerza de la voluntad, negándose a sí mismos, logrando pequeñas victorias y permaneciendo fieles a su ideal. Cuando llegan a donde están, nadie considera lo que pasaron, solo aprecian lo logrado, sin saber cuánto les ha costado. Pero no existe un triunfo repentino ni una madurez espiritual que sea producto del azar. Perseverancia, negarnos a darnos por vencidos a pesar de los obstáculos que nos pone la vida. Es la actitud que nos permitirá conseguir las metas que Dios nos ha dado. Este es uno de los escritos de Amy Carmichael en una de sus obras. Ella entendió perfectamente cuál era su propósito en la vida y ella aquí con esto que acabo yo de darle lectura, ella dice, muchas personas nada más ven los logros de Amy Carmichael, pero no saben todo lo que ella tuvo que vivir, exponiéndose hasta la misma muerte. Así de ese tamaño, exponiéndose a que la mataran los dichosos sacerdotes porque les quitaba a sus presas, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que empezar a pedirle a Dios, Señor, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Y se acuerda usted de las preguntas que yo le hice al principio? Para que usted sepa realmente cuáles son esas, cómo defino mi propósito en esta vida. Recuérdelas. ¿Qué necesidades que ha observado en su vida, familia, trabajo, ciudad, nación o en el mundo le preocupan? Si usted pudiera llenar una necesidad en el mundo, ¿cuál sería? Se las estoy volviendo a hacer otra vez esas preguntas. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes en su vida? Familia, trabajo, ciudad, nación o en el mundo. ¿Qué edad o tipo de gente le interesa ayudar más?
Cada quien ayudamos a diferentes personas. Yo trabajo con mujeres, de Amy Carmichael con niñas y niños, ¿verdad? Rescatándolos de la trata de personas. ¿Cuáles son las necesidades principales de mis vecinos, amigos y familia? ¿Se ha puesto usted a pensar? No que les resuelva la vida, pero hay cosas que a lo mejor usted puede contribuir a bendecirles. Y la última, si yo no lleno estas necesidades, entonces ¿quién lo hará? Y yo quiero que usted se lleve de tarea esto, examine las 7 áreas principales de su vida, las que le dije. ¿Cómo las evaluaría usted de la escala del 1 al 10? De la escala del 1 al 10. ¿Cómo está usted en su vida espiritual, en su física, familiar, vocacional, crecimiento personal, social y financiera? Después de considerar los objetivos que pensó para cada área de su vida, escriba 2 metas, por favor, para cada una. Para lo espiritual, 2 metas. Para lo físico, 2 metas. Lo familiar, 2 metas. Lo vocacional, 2 metas. Crecimiento personal, 2 metas. Lo social, también 2 metas. Y financiera, 2 metas. Y usted califíquese cómo realmente estamos. ¿Tenemos o no tenemos propósitos? Qué bonitas en estas clases con muchísima enseñanza. Y vamos a seguir, vamos a seguir con una tercera y con una cuarta clase, para que esté usted pendiente. Así que este es el día que Dios diseñó para que usted considere muy bien. Señor, yo no fui obra de la casualidad. Tú me hiciste, tú me creaste con un propósito y ya tengo tantos años y todavía no sé cuál es mi propósito, pero yo sé que a partir de esto que tú me enseñas con tu palabra, yo voy a empezar a poner en práctica todo esto para definir cuál es mi propósito. Mi propósito en la vida no es que gire alrededor de mis hijos, que ellos se tienen un día que ir, alrededor de la gente que algún día vamos a estar fuera ya de este mundo. Nosotros tenemos que girar alrededor de Cristo, que es eterno, y que Él nos muestre el principal propósito, nuestro propósito importante, no principal, nuestro propósito importante por el cual nosotros nacimos. Y ese propósito radica en ayudar a los demás. ¿Qué necesidades? Que Dios le bendiga grandemente, y espero que haya sido de mucha edificación su vida, como lo fue para mí esta clase. Y yo quiero de veras con todo mi corazón que usted pueda sentirse feliz y que se enseñe a estar contento, contenta en las circunstancias que mientras estamos viviendo. Porque Dios siempre tendrá de una manera hermosa, y se lo digo por experiencia propia, Él siempre tendrá la respuesta, y una muy buena respuesta para usted y para mí, que somos sus hijos e hijas, porque ya le recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y no se trata únicamente de decir, no, yo sí oro con Dios y yo rezo y yo le pido. No, 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 no. El recibir a Cristo en su corazón es confesar y decirle abiertamente, Señor Jesucristo, como dice la Biblia, que si confesamos con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor, Él viene y empieza a estar trabajando continuamente en nuestro corazón. Decirle, Señor Jesucristo, he decidido con mi corazón, con mi amor, con todo mi ser, recibirte como mi único y suficiente Salvador. Perdona por favor mis pecados. Lávame más y más con tu sangre preciosa de todo aquello que me estorba para poder cumplir tu propósito. Ese propósito con el cual tú me creaste. Pero no lo voy a cumplir sino hasta que yo te tenga a ti como mi único y suficiente Salvador. Porque tú eres el plan perfecto de Dios, del Padre, para la humanidad. El que te tengamos a ti, Jesucristo, como nuestro Redentor. Así es como tenemos que hablarle al Señor, sin importar religiones ni nada. ¿Le parece? El Señor le bendiga.